Ahora sí, buenas a todos. ¿Cómo están? Perdonen el delay, tuvimos un par de problemas técnicos, incluyendo eh, un problema con la cámara de Lucky que está hoy con nosotros desde Ushuaia, con lo cual su internet no es el mejor y es posible que no se escuche del todo bien. Vamos a intentar de sumarlo y ver si le funciona bien. Eh, y también tenemos a Frank, que está desde Francia, así que hoy fue un día bastante particular, International. internacional, pero aún así vamos a intentar Para todos. que todo funcione bien. Eh, Dicho todo esto, vamos a arrancar con este nuevo capítulo, que es sobre React 18. La idea es discutir un poco las features nuevas, los cambios que tiene con respecto a React 17, qué opinamos nosotros, si hay preguntas o opiniones en el chat, nos pueden, nos pueden preguntar y vamos a responderlos seguramente tirando hacia el final. Así, así no nos desviamos demasiado del tema que estemos hablando. Y sin más dilación, vamos a arrancar. Em, para empezar, queríamos hablar un poco del tema de la migración, ¿no? Que es lo primero que uno piensa cuando em, tiene una versión vieja de cualquier librería y dice, bueno, vamos a, vamos a actualizar, cuán difícil va a ser esto. Em, que no sé quién de ustedes quiere empezar a contar un poco sobre este tema, qué opinan, quieren que A ver, arranque yo. yo lo que estuve viendo es que, bueno, nada, obviamente, digo, tiene cosas que son breaking changes, que ya vamos a mencionar, como toda la parte de la concurrencia, y que para que todo esto funcione hay que cambiar toda la parte de cómo se renderea como el nodo inicial, y agregaron también dentro de eso bueno, el cambio para server-side rendering y para client-side, lo cual me parece que está bastante piola. Creo que, nada, la verdad es que sí, si es simplemente con eso que tenemos que cambiar para que funcionen las nuevas features, yo creo que es mínimo el cambio. De hecho, yo estaba actualizando mi landing a React 18 la otra vez y lo único que tuve que tocar fue eso. Con el viejo funcionaba, pero obviamente no tenías todas las features de concurrencia. Pero nada, me pareció bastante simple, la verdad. Sí, es como bastante barato esta vez, ¿no? La sacamos O sea, barata. la sacamos barata, o sea, la verdad es que también no te dice mucho. Lo que está bueno es como dice Gabo, ¿no? Que están empezando a darle un poquito más de bola a todo lo que sea server side. Creo que Next hizo, o empujó lo suficiente como para que la gente de Facebook diga, bueno, tenemos que empezar a darle bola y no solamente concentrarnos en client side. Sí, siento que Next como que los agarró y dijo, bueno, ok, soy el compañerito y me voy a estar para quedarme, así que a partir de ahora trabajemos a la par. Claro, Creo que claro, sí, le se vienen buenas dijeron, cosas. claro, le dijeron, esto no es una cosa de, bueno, si funciona, funciona. Esto es tipo, muchachos, esto es La posta. posta, ya Claro, estoy. claro. Sí, a mí una cosa que me copó bastante de todo esto es el hecho de que podés migrar a React 18 en cuanto a usar la librería en sí, pero mantuvieron todas las primitivas que tenían antes, con lo cual podés no hacer esta modificación, que digamos si la querés hacer es simplemente cambiar el típico render del div root de React por otra función, básicamente, y nada más. Ese es el único cambio. Pero si no lo haces, te sigue funcionando, simplemente que no puedes acceder a las nuevas features. Entonces es como muy clean. Pensando quizás en actualizaciones, por ejemplo, como, no sé, versiones de React Native y que tenés que cambiar la versión y de la nada te explota todo. Si alguno tuvo la hermosa chance de hacer eso. Em, Creo que en este caso es bastante tranquilito. Sí, la que se me ocurre ¿se acuerdan cuando, creo que fue la 14 o la 15 que de la nada deprecaron algunos life cycles y me acuerdo que yo me tuve que migrar una vez una aplicación con eso y te juro que fue un dolor de cabeza. O sea, las cosas se van a dejar de andar como deberían y empezaron a pasar cosas y hubo mucho testing atrás, tipo, para ver que la aplicación estuviera realmente en su correcto estado, porque no fue una migración. Algunas migraciones no son tan. Sí, sí, tal cual. Y eso que mantuvieron un tiempo como unsafe los métodos viejos.
Claro, tal cual. Pero así todo fue un tema. Perfecto. Y hay algunos otros breaking changes, ¿no? No es el único que tenemos. ¿Qué otra cosa agregarías, por ejemplo, Em, como breaking hay change? algunos más sutiles, diría yo. Por ejemplo, el hecho de que ahora cuando usas TypeScript, como que te fuerza a tipar el children, cosa que antes era como optativo. Si lo usabas, podías no tener que tiparlo. Ahora es algo que te fuerza las props de los componentes de React. Y también el tema del batching, ¿no? Me sorprende que lo de Children ahora sea obligatorio porque, yo al menos siempre lo hice. Entonces, me pareció que siempre fue obligatorio. Pero bueno, bien. No, la Por lo verdad, menos el linter siempre Claro. Al menos el Inter siempre me puteaba. Pero. es que no sé si ahora es obligatorio y acá tengo dudas. Esto me olvidé de investigarlo un poco, pero no sé si ahora es obligatorio incluso si no usas Children. Tengo esa duda. Sé que había un cambio por ahí, ahora no lo recuerdo bien. Em, pero para las aplicaciones que estén usando tipos, probablemente tengan que migrar esas cosas porque van a tener un montón de errores de TypeScript ahora. Y algo que mencionaste, Capi, fue lo del batching. Eso, tipo, no rompe las cosas, o sí, o hay una parte en donde se rompan las cosas con el automatic batching nuevo. Y es un breaking change bastante oscuro, digamos, porque en realidad no rompe nada en cuanto a tener que hacer cambios en la aplicación, Claro. pero sí rompe la funcionalidad por atrás de lo que está pasando. O sea, para los que no sepan, el batching lo que hace básicamente es, si vos tenés dos set state, uno al lado del otro, uno después del otro, em, los unifica y hace un solo set state internamente, en vez de primero modificar uno y después modificar otro. Eso ya funcionaba, pero solo funcionaba si estaba dentro de un handler, ¿no? Ahora te funciona si lo tenés adentro de un set timeout, te funciona si lo tenés adentro de eh, Promise, su algún... event handler también. Claro. Entonces, quizás puede pasarte en casos extraños en donde confíes en esa funcionalidad que esté haciendo los set states separados y no lo está haciendo. Em, yo creo que sería muy raro que Sería eso... muy raro que tengas que confiar que estén haciendo las cosas por separado. Es muy raro, Digo, pero sí, en teoría podría pasar. Ellos lo llaman breaking change. claro. Em, pero de todas maneras te dan una primitiva que se llama Flash Sync, si mal no recuerdo, que te permite decir, bueno, estos no quiero que hagas batching acá. eh, y bueno, con eso lo solucionarías, si es que tenés un problema con eso. Ok, Eh, bueno, pero en ese caso también, digo, el problema este que estaba viendo con los use effects y con el modo strict en dev mode, también sería como un breaking change, porque si utilizabas mal el use effect, o sea, si hacías cosas que si no limpiabas las cosas que hacías del use effect, como que se te jodía por ejecutarse dos veces también. exacto. Si quieren hablemos un poco de eso, que no hablamos todavía de ese tema. Hubo un pequeño cambio bastante polémico en la comunidad con respecto al uso de UseEffect, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, eso, al menos yo lo que estuve viendo es que al principio como que la gente como que no entendió bien cómo era la movida o por ahí lo vieron muy rápido. Yo estaba siguiendo un hilo en Twitter donde Dan Abramov como que le explicaba a una persona un poco la lógica por atrás y que es más, que estuvieron como más de 20 horas en reuniones tipo viendo a ver si efectivamente iban a ir por este camino. Y me parece como que al principio la comunidad se lo tomó como no, esto es un error, hay que rollbackearlo, cosas así, pero en realidad es que si terminás usando el use effect bien, limpiando los estados y no haces cosas, y haces que sean cosas que puedas ejecutar N veces sin que se estaquen, que ahora no me sale la palabra, eh, sin que dependan unas de otras, como que te da un buen resultado, entonces me parece que nada, que no debería ser un problema para nadie. Sí, esto que empezó un poco que en el modo estricto, que es un modo que vos podés prender cuando estás en modo desarrollo en tu aplicación, que la idea es que te ayuda a detectar bugs, entonces va a hacer cosas extrañas que nunca van a pasar en producción.
Y el cambio que introdujeron en esta versión es que cada vez que se monte un componente se va a montar 2 veces. Y un poco la justificación, o sea, se va a montar, va a correr el cleanup, se va a volver a montar. La justificación es que en el modo concurrente, una de las ventajas o features es que quieren que los componentes se puedan desmontar en cualquier momento. Entonces, un ejemplo que dan que a futuro pueden llegar a meter es un componente que te permita, no sé, cuando un componente deja de estar en la pantalla o la tab está fuera de foco, lo que sea, que vos puedas elegir que tu componente se desmonte, ¿no? Entonces, para preparar un poco para eso, me pareció bastante copado que puedan desmontar un componente en cualquier momento y volver a montar con el estado que ya existía, que antes no pasaba. Claro, sí, como que querían retener el estado anterior, o al menos eso es como lo que llegué a entender de esto, como que se pueda mantener el mismo estado de antes. Sí, Sí. la idea eventualmente, según entendí yo, es esto de poder controlar desde adentro de React, digamos, de manera inteligente, em, el estado del componente y poder suspenderlo, que después podemos hablar un poco de suspense a futuro, es esto, ¿no? Por suspenderlo y volver a montarlo manteniendo ese mismo estado, ¿no? Entonces, eh, buscan que la gente vaya limpiando esos errores para después poder incluir esta feature nueva. Em, ¿alguien, ¿alguien opina que esto no está bueno? ¿O estamos todos de acuerdo que está bueno? Yo tengo dudas, sinceramente. Yo todavía no lo probé en muchos casos, estuve viendo algunos ejemplos más que nada. Los ejemplos obviamente que te mostraban eran, no sé, casos donde no habían limpiado un timer o cosas así, entonces como que se reveía el error de forma clara. Me da la sensación de que por ahí, si ¿cómo se llama? Si tenés tipo alguna, no sé, alguna suscripción a algo, no sé, imagínate que cuando, qué sé yo, entras a una cierta vista, se ejecuta algo que hace que te suscribas, no sé, a un servicio, por ahí con esto te suscribe 2 veces o cosas así medio extrañas que no estaría bueno que pasen, no sé, por ahí yendo a casos más puntuales terminamos teniendo esos problemas. Pero algo que mencionaban en torno a eso, como que dijeron por ahí hay algunos casos en donde se generan más problemas, pero algo como que decían es que, bueno, por ahí estaría bueno tratar de unificar varias de estas cosas a través de Redux o de algún patrón un poco más ordenado y no dejar las cosas al principio con el use effect. Sí, Eso sí que por ahí no me copa tanto. Pero, o sea, si React es la herramienta, ¿por qué dependería de otras desarrolladas por terceros? Eso por ahí no me copa tanto. Pero lo que sí por ahí entiendo es el por qué lo están haciendo, por qué dicen, bueno, lo testeamos o vemos cómo funciona o tenemos tal intención a futuro. Eso lo entiendo y me parece que está completamente Ahí, perfecto. sí, también es como que esto entra como en otro tema que podría ser otro capítulo, que es data fetching. Y yo no sé si lo veo tan mal que dependas de otras librerías, por ejemplo, para hacer data fetching. O sea, obviamente React podría darte la herramienta, pero en el fondo es una librería de UI y podría, como hace ahora, delegarlo en otras como, no sé, React Query o SWR. Claro. No es un framework, chicos, o sea, volvamos no es un framework. Y quería mencionar algo más, volviendo a lo que decía Gabo del ejemplo, no sé, lo de las suscripciones quizás es fácil de solucionar porque te suscribís y en teoría no habría ningún problema, pero había leído a alguien en Twitter que le pasaba que tenía un registro y con este modo estricto le pasaba que se registraba y se creaba el usuario 2 veces. Y, y me gustó la respuesta de que en realidad eso te podría pasar tranquilamente en producción sin el modo estricto. No sé, si el usuario abre el sign up 2 veces, que en realidad esos problemas por ahí se pueden solucionar, por ejemplo, en este caso, ese problema se debería arreglar en el backend. Manejar la concurrencia en el back, no en el front. No sé si. Claro, tal cual, tiene todo el sentido. sí, yo vi que la justificación principal de esto y como el mantra que ellos quieren poner es eh, el use effect es para side effects. Por ejemplo, la típica request de voy a traer data de mi backend y mostrarla, no sé, en un listado, no debería estar en use effect porque eso no es un side effect. Ellos dicen que todo ese tipo de cosas tienen que estar en handlers. Ahora uno se pregunta, ¿en qué handler? O sea, ¿dónde hay un handler en la petición? ¿No? Porque yo estoy acostumbrado, component did mount, hago esto, eso no es un momento en donde esté pasando una acción.
Y ahí el argumento que vi bastante es, la acción ahí es el cambio de routing, ¿no? Entonces, de alguna manera, el handler debería ser no sé, por ejemplo, el clic no sé, al botón que te lleve a el listado este, ¿no? Y eso es algo que, por lo que vi, React Router estaba buscando solucionar. Es es el mismo patrón que está implementando Next y que está implementando Remix. Esto de tener, por ejemplo, en Next el Get Server Side Props. Que eso se ejecuta, como digamos, antes de montar el componente y como que te popula el resultado dentro del componente. O incluso en paralelo podría ser, pero no depende del ciclo de vida del componente, ¿no? Entonces, em, eh, se solucionaría por ahí, creo yo, ese caso en particular. Por otro lado, es como que me hace ruido esto de las cosas funcionan distinto en development y en producción. Eso es un poco raro. Y es un poco raro que tengas que, aunque sea una librería de UI, pasar de una página a otra página, me parece algo básico para una web. Y React hoy no da nada para hacer ese cambio. Entonces, ahí un poquito de ruido me hace, como que siento que falta algo. Y la verdad es que hoy en día, por ejemplo, en client side, nadie no usa React Router, ¿no? O sea, no existe prácticamente que yo conozca a alguien que no use React Router. Em, es un poco raro. Pero bueno, son O esas alguna cosas. variación de última. O alguna variación de un router de React que funcione No, como claro, quiera. hacerte Sí. el router vos solo, estás loco, no hay chance. No, 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 definitivamente, pero otro router también. A menos que Alta estés muy dependency, manija. quiero saber. Se puede, a ¿no? me- Pero Sí. hay algo que es raro ahí porque a lo mejor Vue te da un router, Angular te da un router, React no, porque trata de ser lo menos opinionated, digamos, que puede, pero eh, es algo un poco extraño. Pero bueno, pasando un Igual, poquito. Sí, gracias perdón. a eso, sorry, para cerrar, igual gracias a eso salieron, por ejemplo, frameworks copia React, tipo uno por semana, cuando recién estaba saliendo. O sea, gracias a eso es que se puede, como por ejemplo Preact, es bastante común. Entonces, nada, entiendo el por qué lo quiere hacer React, pero a medida que fue evolucionando, fue creciendo tipo el uso y se hizo tan usado y famoso, deberían empezar a hacer otra cosa. Ujú. Sí, 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 tal cual. Em, Bien, y pasando un poquito al tema em, de suspense, por ejemplo. No sé si pudieron ver algunos los cambios que tenemos en suspense. No son muchos, es más como una base, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, con respecto al suspense, algo que vi copado era todo esto de usar suspense en data fetching con Relay, Next, Remix, Hydrogen, que no lo había escuchado yo antes, pero es otra alternativa. Pero como que algo que me re gustó es como que al principio sacaron esto de suspense con la idea de poder hacer lazy loading, pero como que siempre quisieron que haga más que eso. Entonces, nada, haber agregado esto y estar yendo en el camino en donde vos puedas hacerle suspense a un componente y poner un fallback, creo que con esto de la concurrencia va a estar genial. Mm. Sí, a ver, hasta ahora el único cambio que tenemos va por ahí, ¿no? No hay mucho cambio en suspense hoy en día. La idea es que se pueda usar en server side. eh, pero la idea del futuro es que se use para data fetching, ¿no? El hecho de que vos puedas llamar, por ejemplo, eh, hacer una request y que Suspense medio que automáticamente se dé cuenta de que eso es como un componente asincrónico y espere a que esa request vuelva eh, para renderizarlo y digamos, todo está relacionado con esta nueva arquitectura que generaron de concurrencia, ¿verdad? Que la idea, al final, todo está dando vueltas alrededor de esto de mejorar la performance, ¿no? De poder elegir cuándo renderizar cosas y cuándo no. Sí, poder suspender renders les está permitiendo agregar todas estas funcionalidades. Bueno, esto que les mencionaba como de tener ese componente wrapper que rapea otra cosa y te pone un fallback si esa otra cosa no cargó, es como
es algo que también va a reaprovechar esto. Sí, a mí lo que me llamó mucho la atención, me pareció re interesante, es que si ven en la documentación, creo que en la parte de React 18, cuando explican estos nuevos cambios, hablan de que toda esta arquitectura surgió a partir de React Native, lo cual me llamó mucho la atención, más que nada porque en React Native todavía no está, no está habilitado. Pero hablaban un poco de que encontraron problemas ahí que tenían que manejar como a mano la concurrencia y generar como un propio scheduler que sepa eh, controlar qué se está renderizando en qué momento y demás. Em, y eso se dieron cuenta de que les iba a llevar a que en React sea mucho más performante. Entonces lo llevaron a React desde ahí. Me parece bastante loco. Em, pero lo vamos a ver en React Native en breve, en teoría, también. ¿Y qué otras cosas se agregaron que afectan todo esto de la concurrencia? O sea, recién hablábamos, bueno, de esto de suspense, también antes habíamos hablado de alguna otra funcionalidad que hacía también, o sea, que impactaba también este tipo de cosas. ¿Qué más se agregó? Lo de las transitions, por ejemplo, ¿no? Ujú. Eh, Esto de poder manejar ciertas partes del código o ciertos updates específicos, se van a poder decir, bueno, este bloque de código o estos updates son menos prioritarios. React, no sé cómo vas a hacer, pero sabe que si tenés que ejecutar esto y tenés que ejecutar otras cosas también, ejecuta las otras primero y esto déjalo para el final que no es tan importante. ¿No? sí. Sí, después habían agregado un par de hooks, varios relacionados a, ¿cómo se llama? A cosas para librerías, tipo uno que se llama UseID, UseSync, External Storage y UseInsertion Effect, pero full librerías. Y después, bueno, el UseTransition, que es este de las transiciones que decís vos. Y había otro que agregaron, que era el UseDeferredValue, que al menos por lo que estuve viendo, o sea, daba un resultado muy similar al UseTransition, pero te reservía cuando no podías tener acceso al use state o a lo que cambiaba el estado, sino que afectabas directamente a lo que ibas a renderizar al final. Sí, tal cual. El use transition o start transition es cuando vos tenés acceso a esos cambios de estado y rapeas cierto set state en esto y te dice, bueno, esto no es prioritario, eh, espera que termine lo demás que sea urgente y React, manejate, sabe que esto lo puedes hacer después. Y el UseDeferredValue hace lo mismo, pero lo hace cuando vos no podés hacer un set state a mano. Por ejemplo, si te viene una prop, ¿no? Y vos querés decir, bueno, esta prop eh, que cambia por el padre o por una librería externa o por lo que sea, yo no tengo control del cambio de esa propiedad. Entonces, React te da esta primitiva para eh, manejar el cambio de esa prop eh, y cuando vas a tener acceso a las a los nuevos valores, ¿no? Sí. Sí, Bien. yo estuve probando un toque lo de estas dos cosas, lo del transition y el deferred, y se renotaba la diferencia. O sea, perdía un montón. O sea, cuando estaba funcionando de todo muy lagoso ¿cómo se llama? Porque no sé, por ahí tenías un slow CPU y estabas rendereando una banda de cosas. Cuando le aplicabas esto, como que las cosas más importantes se resentía que andaban bastante más fluido. Pero ¿cuánto estabas rendereando? Que vos decís que se resiente. O sea, No, eran casos que no tenían sentido. O sea, estaba rendereando como que te diga 10.000 componentes, una cosa así. Como una lista de 10.000 cosas. O sea, fue una prueba que hiciste para Sí, ver esto, ¿no? Y le viste sí, estuve diferencia. viendo. Sí, tal cual. no, o sea, Sí, de hecho, por eso te pregunto, porque, tipo, escuchando lo que decía ahí Capi, y ni onda, siquiera era un problema, ¿eh? claro, un real world problem no es, o sea, me resulta bastante, o sea, versión 18 tiene sentido que empiecen a poner un nice to have, pero es raro que pongan No, o cosas. sea, era para un caso recontra puntual porque digo, esto Claro. estaba reforzado y igual me andaba bien. Tuve que desde la cosa de performance del Chrome poner más lento mi CPU porque si no funcionaba bien igual. Era como, no me cambia nada. Y cuando lo alenteces, o si por ejemplo tratases de hacerlo desde el celu, se resiente la diferencia. O sea, vas tipeando y ves tipo 2 segundos después que te aparecen las letras y cuando lo agregás, por ahí no es full fluido, pero sí se vuelve muchísimo más fluido.
Claro, se me ocurre que es para caso de mobile, nada más con teléfonos tipo baja gama. Sí, Pero sí, yo más que creo que. eso, Sí, o que tengas alguna cosa que sea computacionalmente muy potente y que realmente necesites. Siempre me acuerdo un caso que me habían mencionado una vez que alguien tenía como que agregar un montón de puntos en un mapa y tenía que montar como, no sé, 10.000 componentes en un mapa porque tenía que poner un montón de puntos dependiendo de posiciones de cosas y nada, eso como que le alentecía un montón las cosas y tuvo que hacer algunas acciones para poder optimizar el rendering, tipo que si no estaban a la vista no se renderen o cosas de ese estilo. Mismo hay librerías, por ejemplo, que en los mapas te agrupan los Los puntos, por puntos. ejemplo. Claro, te ponen como que hay 5 por ahí, cuando sumeas te muestran los 5, como para no Sí, tener ese bug. el otro día usé una app que no los paginaba y colgó el celu directamente y es un celu bastante nuevo. No, algo que iba a decir es que pensemos también hace cuánto está React y cuántas aplicaciones ya que hasta diría que usamos comúnmente hoy en día están hechas en React. Yo creo que está bueno que también piensen en los casos bien edgy, bien grandes, bien legacy, porque hay mucho construido arriba de React. Y, y, y hay necesidades, y hay necesidades de procesamiento. Ahí se cortó un poquito. Sí, sí, No sé se si le murió al francés. demasiado. no se escuchó el final, Franca. Es que era demasiado No, francés para manejar el stream. Solo el final no se escuchó, ¿eh? no, nada, que creo que también está bueno que en el Rec 18 hayan arrancado a pensar en casos más edgy de productos que necesitan mucho más procesamiento y mucho más trabajo de datos. Que por ahí para el común de los mortales o de los productos que recién arrancan no es tan necesario. Pensemos en la cantidad de cosas que en React ya se hicieron y nada, Claro. está bueno. Sí, también, Sí. o sea, hablando de esto que decíamos que hay un montón de cosas que React no te provee, pero por lo menos están dando herramientas para que los que hacen los frameworks puedan aprovechar. Está buenísimo, me parece. No, obvio, Sí, totalmente, sí, tal cual. totalmente. Y bueno, creo que Next ayudó muchísimo, ¿no? En esto, así que por ahí estaría bueno un día tocar el tema de Next y server side. Sí, sí, en un momento vamos a sumar ese sí o sí. Sí, sí, ni hablar. Pero bueno, pasando al último tema, que nos estamos estirando un poquito, más allá de que hubo un poquito más de espera al principio hoy. Server Components, que es una feature que todavía no está, pero están dejando como toda la base para esto, ¿no? ¿Verdad? Eh, no está en esta versión de React 18, pero sí la idea es que esté en una próxima versión de React 18 cercana. ¿Qué opinan de los Server Components? Parece como un cambio bastante fuerte, ¿no? A mí me pareció algo re importante. Yo por ahí no tengo tanto conocimiento de la parte de server side, entonces por ahí alguno de los chicos puede contar más, pero el hecho de poder tener un mix, siento que en algunos casos, o sea, debe ser como lo que estaba diciendo Frank ahora, ya el framework está bastante más maduro y por ahí están buscando poder tener un buen impacto en casos por ahí más puntuales. Y me parece que el hecho de poder tener un mix entre algunos componentes que se renderean desde el servidor y otros que se renderean desde el cliente es algo bastante interesante, sobre todo por cómo está implementado, o al menos lo que yo estaba viendo de cómo estaba implementado, de cómo se serializan las cosas a JSON y de cómo se le delega por ahí una referencia del componente el componente que es del lado del cliente para que el browser después vea esa referencia y pueda también trabajar ese componente desde el browser y después poder armar todo el árbol de una. Ujú. No, es que igual, por lo que estuve viendo, todavía está bastante en investigación. Y por lo que dice, al menos el RFC, es más que nada para poder buscar data ahí mismo. No es tipo que vos no tengas que empezar a pegarle a un backend para poder obtener la información. Eh, y bueno, obviamente pre-renderizás y ya tenés todo ahí servido, SEO friendly, buena performance, somos todos dioses.
Pero bueno, nada, o sea, de vuelta, se me ocurren pocos casos como solamente si vos tenés Next, sí o sí estás obligado a usar todo el framework de Next.js. Eh, pero bueno, nada, o sea, todo lo que sea client-side me parece que está bastante rapeado. Server-side me parece que es como hablar solamente de components, server components. Lo vas a necesitar solamente para data fetching. Después el resto va a ser todo client components bandileado por Next. Sí o sí, creo. La pregunta es, necesitar server component, no necesitar, o sea, que ya pasarte a rendering sea un overkill. Vamos A a ver, cortó el sí. francés, se puso en el medio y se cortó un poco. Te perdí. Cuando vas a necesitar server components, pero no vas a necesitar server-side rendering, porque server-side rendering sería un overkill. Por Server ahí, Components creo que no te garantiza, por ejemplo, temas como el SEO. No sé si está orientado por ese lado. O sea, por lo que entiendo, están buscando que esto funcione como en conjunción con server-side rendering, ¿no? Sí. Entonces, el Server Components lo que te va a dar es la posibilidad de que tengas un bundle más chico, porque en tu bundle solo van a estar los client components. Te va a dar la posibilidad de eh, que quizás puedas hacer directamente queries a la base de datos desde la aplicación, desde la parte de React, digamos. em, pero no te da un HTML, o sea, no es server-side rendering. Em, entonces, creo que Pero hace la quizás búsqueda, ojo porque hace la búsqueda en el server side. Si hace la búsqueda, ya tenés toda la data generada. O sea, tenés todo en el HTML final que se te va a renderizar. eso es algo que todavía no termino de entender yo personalmente. Tampoco, también la verdad, personalmente me pareció difícil encontrar buena data de esto porque todavía no salió, ¿no? Entonces la gente como que especula con las betas, digamos, que van saliendo, porque se puede usar el React Server Components, pero son APIs que todavía están inestables, ¿no? Yo creo que debe estar bastante cerrado, por lo que entiendo. Me parece que están cerrando los últimos temas de esto y lo vamos a ver en pocos meses, en mi opinión. Eh, pero hoy todavía nadie o poca gente lo tiene probado, digamos, ¿no? y Entonces hay para que la ver un poco tranquilidad de la eso. mayoría también, el hecho de que, o sea, ellos esperan que esto se use a través de frameworks para hacer toda esta parte de los server components, sino que lo andes manejando a mano, me da la sensación de que va a resultar mucho más fácil. Por ejemplo, el otro día estaba viendo una implementación medio manual que hablaba ¿cómo se llaman los plugins de Webpack para usar esto? Y era como si un dev para hacer una aplicación medianamente normal tiene que trabajar con esto, es un re problema. Sí, yo veo siento como que React se volvió un poco más bajo nivel con esto, o se va a volver un poco más bajo nivel porque vas a tener que tomar decisiones mucho más de arquitectura cuando lo estés desarrollando si querés usar Server Components. Si querés seguir usando Full Client Side, estás igual, podés, se sigue soportando. em, pero me da esa sensación y creo que por eso un poco hablan de que esperan que la mayoría de la gente lo use a través de frameworks que lo aprovechen con server-side rendering también. Em, Es que claro, depende bastante del stack que estés usando. Tampoco te vas a matar porque acá ¿no? Es importante esto también. O sea, que salga una nueva major no significa que ya tenés que estar saliendo a migrar y usar todo lo nuevo. Eh, Eso es. O sea, importa más la estabilidad de la aplicación que estar al día en el momento cero. Si querés planificarlo mejor, obviamente siempre es bienvenido, pero tampoco matarse, ¿no? Y usar todo, absolutamente todo, incluso aunque no tenga caso dentro de tu aplicación. Claro. ujú. Un Bien, dato muy importante es si tu aplicación está pensada para Internet Explorer, no migres. Qué bien. no mencionamos eso, pero Internet Explorer, chau chau, ¿no? Sí, se remurió Internet Explorer. Hace re poquito ya empezaron a postear eso de que terminó. Ya no tiene más soporte ni nada. De hecho, no sé cómo lo puedes conseguir tampoco. Pero por favor, no hagan cosas para Internet Explorer. No, creo que incluso
el Windows 11 no lo estaba instalando o algo así, ¿no? No, murió, No. murió. Murió, sí. Es Full, que full ahora es muerte. Edge, ¿no? Pero bueno, a React le llegó el memo ahora y deprecó Internet Explorer en React 18, así que Es que Facebook estaba ocupado con todo lo de Meta y toda esa giladita. con los Igual cambios. Hay otras cosas. Edge es mucho más friendly porque está sobre Chromium, así que está mucho más copado. Sí, la verdad que yo lo estoy usando un poquito, tipo para probarlo, y está bastante bien. La verdad que Microsoft sigue haciendo cosas copadas. Vamos a hacer un capítulo Sí, sobre browsers, si quieren. sí, algún Eh, día. pero vamos a ir cerrando este, que ya se nos estiró un poquito más del tiempo original. Normalmente planeamos que esto vaya entre 30 y 45 minutos, como mucho. Tampoco veo preguntas en el chat, así que Pero sí vemos directamente, bastante viewers cada vez, así que muchas gracias a todos los que nos están viendo y nos vieron. totalmente, muchas gracias. Y bueno, acuérdense que pueden escucharlo por Spotify si quieren volver a escucharlo por alguna razón, o en YouTube si no llegan un día a vernos. Y en Twitter eh, vamos a estar actualizando los días. Normalmente va a ser miércoles a las 7 de la tarde Argentina. Em, pero si hay algún cambio lo vamos a estar mencionando por ahí y va a ser una vez cada 2 semanas. Al menos por el momento, si vemos que hay mucho engagement, analizaremos que sea semanal quizás. Así que @frontend_army el Twitter. Y bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Adiós. Chau, Chau. chau. Muchas gracias. Hasta Chao. luego.